35 La Reforma en Escocia. En el siglo XVI, Escocia era un reino independiente, aunque, por motivos de matrimonios reales, estaba estrechamente ligado a Francia. En ninguna parte del mundo, la Iglesia romana tenía más predominio o influencia. El único reformador que podía abrirse camino era la Biblia, la cual penetró en algunos de sus medievales castillos, allá por el año 1525. Tuvo buena acogida y era leída también en varios conventos y escuelas, llegando a despertar y conmover muchas conciencias turbadas por el movimiento protestante. Patricio Hamilton era un joven de linaje real y más que por su nacimiento, era noble en mente y corazón. Nació en 1504. Fue educado en la Universidad de San Andrés y más tarde enviado a París para perfeccionar sus estudios. Fue en esta ciudad donde recibió los primeros conocimientos de la verdad evangélica. Pasó después a Marburgo e ingresó en el flamante colegio que acababa de fundar el landgrave de este, y estudiando bajo la dirección de Francisco Lambert, aceptó de corazón e inteligentemente las verdades bíblicas que se estaban propagando. Cuando volvió a su tierra nativa, iba animado del ardiente deseo de dar a conocer el camino de salvación, y, aunque sabía muy bien a cuánto peligro se exponía, no se amedrentó. Desde que se puso a predicar, una espada estaba suspendida sobre su cabeza. No tardó en conseguir algunos adeptos entre sus parientes y amigos, quienes lo recibían admirados de su valentía y quedaban prendados de sus modales atractivos y sinceridad de expresión. Las noticias de las actividades del evangelista llegaron a oídos del cardenal Beaton, quien comprendió que se trataba de un caso que tenía que considerar cuidadosamente y con mucha cautela. Condenar a un despreciado Lollardo era cosa fácil, pero ahora se trataba de un luterano de sangre real, de modo que tenía que adoptar otra táctica. El astuto cardenal mandó llamar a Hamilton dándole a entender que deseaba reformar la Iglesia para librarla de los males que la afligían, y se complacería en contar con él para tan importante tarea. Hamilton adivinó que el cardenal lo estaba conduciendo a una emboscada, pero a pesar de los ruegos y lágrimas de sus amigos, se presentó a la cita, la que tuvo lugar en la iglesia de San Andrés, donde estaba el asiento de la corte eclesiástica. Parece que tenía la convicción de que su misión era la de servir a Dios y a su país con el testimonio de su martirio, y esto explica la osadía que demostró desde el principio de sus trabajos. Fue muy bien recibido por el cardenal, el cual, después de exponerle sus planes, le manifestó que quedaba en completa libertad de acción y que podía exponer sus creencias francamente sin temor de ser molestado. Después de esta entrevista, le salió al encuentro un famoso canónigo llamado Alexius, hombre joven y pujante que deseaba medirse con el hereje, que ya empezaba a llamar extraordinariamente la atención y a causar algunas zozobras a los eclesiásticos. Las discusiones con Alexius dieron por resultado la conversión de este, quien, dejando caer la espada que había esgrimido con arrojo contra la herejía, se puso enteramente y de corazón del lado de Hamilton. La misma cosa ocurrió con Alejandro Campbell, prior dominicano, a quien el cardenal había encargado de persuadir a Hamilton, con la diferencia de que en este segundo caso hubo solo un convencimiento intelectual que no llegó a efectuar un verdadero cambio de corazón. Pasó un mes de esta manera, discutiendo, sin ser molestado, seguramente porque el clero creía que estaba el catolicismo tan arraigado que no corría ningún peligro. Argumentaba con unos y con otros, y de este modo la palabra de Dios se iba sembrando en muchos círculos. Pero el plan de sacrificar a Hamilton estaba ya fraguado y no tardaría en ser puesto en ejecución. La primera medida tomada fue la de alejar al joven aconsejándole un retiro espiritual. La segunda, la de vigilar los pasos de un hermano de Hamilton que podía mover muchas influencias en su favor y evitarle la muerte. Prisión de Hamilton. Hamilton fue arrestado y este hecho produjo mucha sensación, a tal punto que hubo hasta tentativas armadas para librarlo de las garras de sus enemigos, las cuales no prosperaron. Una mañana muy temprano tuvo que comparecer delante de la corte que debía juzgarlo y se le acusó de ser propagador de 13 enseñanzas heréticas. Dos de ellas damos como ejemplo: que el hombre no es justificado por las obras sino por la fe, que las buenas obras no hacen al hombre bueno, sino que el hombre bueno hace buenas obras. Se discutieron los artículos que formaban la base del proceso, y fue nombrada por el cardenal una comisión que debía informar al cabo de algunos días. Para tranquilizar los ánimos, el acusado fue puesto provisionalmente en libertad. La comisión no tardó en hacer saber al cardenal que había terminado su tarea y estaba lista para informar. Se ordenó entonces que Hamilton fuese nuevamente arrestado para hacerlo comparecer ante el tribunal, pero como se quería evitar todo tumulto, fue arrestado durante la noche. Hamilton se hallaba en su alojamiento rodeado de un grupo de amigos con quienes departía sobre temas espirituales, cuando repentinamente el silencio fue interrumpido por la llegada de una patrulla, y el hombre a quien buscaban fue conducido al castillo,
acompañado de algunos amigos a quienes se les permitió seguirlo. A la mañana siguiente, el último día de febrero del año 1528, el cardenal tomaba su asiento en el lujoso trono de la catedral, una de las principales y más ricas del mundo. 4 obispos, revestidos de sus mitras y vestimentas del rango, numerosos priores de los conventos, también muchos abades y canónigos, le rodeaban. Gran profusión de cirios y cruces daban al acto gran solemnidad. Entre los priores se hallaba Alejandro Campbell, quien había declarado privadamente a Hamilton que compartía sus ideas y principios, pero que demostraba no tener el valor necesario para ser fiel a su conciencia. Curiosa discusión con uno de sus acusadores. Hamilton fue conducido desde el castillo y puesto frente a esta asamblea de enemigos y acusadores que tenían que ser jueces al mismo tiempo. Campbell se levantó y leyó los artículos de la acusación y después de una breve discusión, apostrofó a Hamilton de esta manera: «Hereje», gritó, «¿has dicho tú que es lícito a todos los hombres leer la palabra de Dios, y especialmente el Nuevo Testamento?» Hamilton respondió afirmativamente. «Hereje», volvió a preguntar, «¿has dicho tú que es inútil invocar a los santos y en particular a la bienaventurada Virgen María como nuestros mediadores para con Dios?» «Yo digo con San Pablo», contestó Hamilton, «que no hay otro mediador entre nosotros y Dios que su Hijo Jesucristo». «Hereje», volvió a preguntar el prior, «¿dices tú qué excusa van a decir misas por las almas que han partido de este mundo y que se hallan en el purgatorio?» «Hermano», le respondió con nobleza el reformador, «nunca he leído en las escrituras de Dios que exista el purgatorio, ni creo que haya otra cosa que pueda limpiar las almas sino la sangre de Jesucristo». El dominicano levantó la voz y gritó: «Hereje detestable, execrable, hereje impío». «Basta, hermano», contestó Hamilton, dirigiendo a su acusador una mirada compasiva. «En tu corazón no piensas que yo soy hereje». Glorioso martirio de Hamilton. El cardenal pronunció la fatal sentencia, declarando a Hamilton hereje y condenándole como tal a morir en la hoguera. Fue conducido de nuevo al castillo y ese mismo día al lugar de la ejecución. Llevaba el Nuevo Testamento en la mano, e iba acompañado de muchos amigos. Cuando vio el poste se descubría y levantando los ojos al cielo, permaneció unos instantes en oración. Regaló el Nuevo Testamento a uno de sus amigos y la capa al sirviente que le acompañó diciéndole: «Esto no sirve para el fuego, pero a ti puede serte útil. Después de esto no puedes esperar nada de mí sino el ejemplo de mi muerte, que te ruego no la olvides, porque aunque es amarga a la carne y terrible al hombre, es la entrada a la vida eterna, la cual ninguno poseerá si niega a Cristo en esta perversa generación». Con una fuerte cadena, fue ligado al poste y cuando se encendió la leña dijo: «En el nombre de Jesucristo, entrego mi cuerpo a las llamas y encomiendo mi alma en las manos del Padre». Alesius estaba presente y narró más tarde los detalles del martirio de aquel que lo había llevado al conocimiento de la verdad. Campbell también estaba junto a la hoguera y exhortando al mártir a que se retractara. «Hereje», exclamaba, «conviértete invocando a Nuestra Señora, pronunciando un Salve Regina». «Apártate de mí, mensajero de Satanás», le respondió Hamilton, «y déjame en paz». «Sométete al Papa», volvió a decir el dominicano, «porque no hay salvación sino en unión con él». «Hombre impío», le respondió Hamilton, «tú sabes que no es así, ¿por qué me lo has dicho a mí mismo? Te entrego al tribunal de Jesucristo». Al oír estas palabras, el fraile no pudo más y redarguido por la conciencia huyó al convento donde pocos días después murió, demente, por causa del terrible remordimiento de conciencia. 3 horas hacía ya que Hamilton estaba atado al poste, pero fue quemado con tanta lentitud que aún estaba con vida. Cuando su fin se acercaba, se oyó decir: «¿Hasta cuándo, Señor, las tinieblas cubrirán este reino? ¿Hasta cuándo, Señor, tolerarás la tiranía de los hombres? Señor Jesús, recibe mi espíritu». Así murió el protomártir de la Reforma en Escocia, Juan Knox. Después del martirio de Patricio Hamilton, los eclesiásticos se creyeron dueños absolutos de la situación, pero no tardaron en saber que no era así, porque en todas partes surgían nuevos testigos del Evangelio, abogando por la pureza doctrinal y disciplinaria de la Iglesia. Pero los directores espirituales del reino, en lugar de escuchar esas voces, las sofocaban en las hogueras, hasta que se levantó Juan Knox, el héroe de la Reforma en Escocia. Nació Juan Knox en un suburbio de Addington el año 1505. Sus padres, sin ser ricos, disfrutaban de cierto bienestar, y pudieron hacerle estudiar en la escuela de la población, y después enviarle a la Universidad de Glasgow. No contento con conocer solo fragmentos de las obras de los padres de la Iglesia,
se asimiló gruesos volúmenes, y así halló en San Jerónimo y San Agustín conocimientos que le llenaban de alegría y entusiasmo. Jerónimo le inspiró un vivo amor a las Sagradas Escrituras y San Agustín le enseñó principios teológicos muy superiores a los que constituían la esencia de la enseñanza católica de su siglo. De Glasgow pasó a San Andrés, donde se dedicó a la enseñanza de la filosofía, y como la lectura de la Biblia le alejaba cada día más de la Iglesia romana, empezó a atacar la corrupción reinante, haciéndolo con la vehemencia que le era natural. Su estancia en Ginebra cuando empezó la persecución bajo la Reina María, la católica pudo ir al continente y se radicó en Ginebra, donde fue muy bien recibido por Calvino. Los dos hombres eran casi de la misma edad, y coincidían en sus ideas teológicas y eclesiásticas, pero también eran diferentes en muchos puntos. Calvino era superior en inteligencia, Knox tenía más corazón. Calvino amaba más la quietud, Knox la vida agitada. Calvino era intransigente, Knox mucho más tolerante y enemigo de obstaculizar a los de otras opiniones. El número de los que seguían la fe evangélica se hacía cada vez más numeroso en Escocia, y entre ellos había no pocos señores de influencia. Estos lograron arrancar a la Reina María de Guisa una promesa de tolerancia, y entonces Knox fue invitado a regresar a su patria, donde las perspectivas eran brillantes. En mayo de 1559 desembarcó en Leith. El día siguiente, la noticia de su llegada fue llevada al concilio eclesiástico y luego a la reina. Pocos días después era declarado sujeto fuera de la ley debido a la sentencia que sobre él pesaba desde su última salida del país. Esta medida tuvo la virtud de anunciar a toda Escocia que el temible hereje se hallaba en su puesto de combate, desafiando las iras de la adversidad. Los amigos de la Reforma se sintieron alentados como nunca y resolvieron defenderle contra la reina, contra el arzobispo, contra todos. Su predicación encendía de entusiasmo los corazones, y el país entero se conmovía. El edificio del romanismo temblaba, y su ruina era cosa inminente y segura. En Leith predicó contra la misa y el culto de las imágenes. Cuando la congregación se retiró, un cura se puso a decir misa. Un muchacho que estaba presente gritó idolatría. El cura no pudo contenerse y castigó al muchacho a golpes. Este arrojó una piedra al cura, la cual fue a dar sobre una imagen que cayó al suelo hecha pedazos. Hubo gran confusión aumentada por muchos que estaban fuera. Todavía resonaban en los oídos las denuncias enérgicas de Knox, y la gente con furia iconoclasta se lanzó sobre los altares y destruyó las imágenes y cuantos objetos de culto católico encontró. De la iglesia se dirigieron a los conventos, donde procedieron también con la misma violencia, y se apoderaron de los tesoros, los cuales fueron repartidos cuidadosamente a los pobres, para demostrar que el movimiento obedecía a razones de conciencia y no al de un saqueo vulgar. Knox, que se alegraba al ver cómo el culto idolátrico empezaba a sufrir serios quebrantos, no aprobó las medidas de violencia, mayormente cuando tenía que provocarse una reacción contra los que estaban llevando adelante, y en buena forma, la causa del Evangelio. Los temores de Knox eran fundados, porque la reina, poniéndose al frente de un ejército de 8.000 hombres, se propuso desolar la población a fuego y espada, lo que obligó a los protestantes a armarse reuniendo un ejército de 5.000 hombres. Felizmente no hubo derramamiento de sangre porque llegaron a un acuerdo antes de entrar en combate, firmando la paz en Perth. Victoria en la Catedral de San Andrés. La Reforma seguía su marcha triunfal por todos los pueblos y ciudades del reino, y ahora lo que hacía falta era dar un golpe maestro en San Andrés, el gran baluarte del catolicismo. Llegó el momento en que Knox contó con bastantes amigos como para prepararse a predicar en la catedral. El arzobispo anunció que, si se atrevía a hacerlo, no saldría con vida, y a fin de defender el edificio, que consideraba un santuario sagrado, preparó numerosas fuerzas armadas. Pero los tiempos habían cambiado y el vaticinio del reformador se cumplió. La catedral se llenó de sus admiradores y su voz de trueno retumbó bajo las cúpulas seculares. Su gran sermón versó sobre la purificación del templo y dijo que así como el Señor había arrojado a los mercaderes con un azote de cuerdas, ahora había que purificar la iglesia para librarla de su sacerdotalismo, de su idolatría y supersticiones. Cuando el predicador terminó su discurso y se sentó rendido de cansancio, la Reforma ya había triunfado en Escocia. Los magistrados y el pueblo resolvieron, unánimemente, establecer el culto presbiteriano. Edimburgo, Glasgow, Creil, Lindores y otras ciudades tomaron idéntica medida. Se destruyeron los altares y las imágenes de las iglesias, y se suprimieron los conventos contra los cuales era más fuerte el sentido popular. La paz que había sido estipulada en Perth duró muy poco tiempo, pues la reina introducía continuamente soldados franceses y tramaba,
bajo la dirección del Papa y algunos monarcas católicos, un plan para destruir al protestantismo. La guerra civil se encendió en Escocia y su independencia estaba amenazada. Knox era el alma del partido protestante, y con su predicación y consejos mantenía encendido el fervor religioso y el patriotismo. La muerte de la reina vino a colocar el poder en manos de los reformados, y así el protestantismo se consolidó, quedando abolida la misa y otros ritos romanistas. Discusión con la reina María Estuardo, viuda de Francisco II, rey de Francia, fue llamada a ocupar el trono dejado vacante por la muerte de su madre María de Guisa. Su educación católica y su fuerte predilección por el papado la colocaron en difícil situación para ser soberana de un pueblo que ya se había pronunciado protestante. Usted ha enseñado al pueblo una religión diferente a la que sus príncipes permiten, y Dios ordena que los súbditos deben obedecer a los príncipes. Por lo tanto, usted ha enseñado a desobedecer tanto a Dios como a sus gobernantes. La reina pensaba que este silogismo no admitía respuesta, pero Knox pudo destruirlo fácilmente respondiendo: Madame, la verdadera religión no tiene su origen y autoridad en los príncipes sino en el eterno Dios, de modo que los súbditos no tienen que formar una religión de acuerdo al gusto de los príncipes, porque a menudo los príncipes son completamente ignorantes de la religión de Dios. Si los judíos hubieran seguido la religión de Faraón, de quien eran súbditos, ¿qué religión existiría en el mundo? Y si todos en los días de los apóstoles hubieran seguido la religión de los emperadores romanos, ¿qué religión habría en la tierra? El coloquio continuó, hablándose sobre varios tópicos más, y al terminar, la reina declaró que ella sostendría la Iglesia romana por creer que era la verdadera Iglesia de Dios. Vuestra Majestad puede hacerlo, pero yo me comprometo a demostrarte que la congregación de los judíos que crucificó a Cristo Jesús no estaba tan apartada como por más de 500 años se viene apartando la Iglesia romana de la pureza de aquella religión que los apóstoles enseñaron e implantaron. Los planes de la reina y sus consejeros para restaurar el catolicismo romano eran desbaratados por la acción enérgica y eficaz de Knox. Cuando ella vio que nada podría contra la firmeza de los que habían abrazado la fe evangélica, abdicó, y durante la minoría del rey Jaime, el duque de Murray, fue regente del reino. Este era gran amigo de Knox. El Parlamento ratificó el acta de 1560 que declaraba el protestantismo religión nacional. En 1572, llegaron de Francia las dolorosas nuevas de la horrible matanza de los hugonotes en la noche de San Bartolomé, en la cual perecieron muchos amigos personales de Knox. El viejo profeta se sintió rejuvenecido y lleno de furor al denunciar desde el púlpito este nuevo crimen de aquella fracción del cristianismo que llamaban no sin razón la ramera embriagada con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Y lo era, especialmente en aquella época. El 24 de noviembre, lleno de valor como había vivido, entregó su alma al Señor. Frente a sus despojos mortales, el regente Morton pronunció esta frase que se hizo célebre: aquí yace aquel que nunca temió la faz del hombre. Y como dice uno de sus biógrafos, nunca temió al hombre porque siempre confió en Dios. Una pléyade de mártires escribir detalladamente, señalando nombres y lugares, resultaría una tarea interminable, pero mencionaremos algunos de los mártires de estos años antes referidos. Roberto Oger de Bristol fue prendido junto con su esposa y sus 2 hijos, acusados de no asistir a misa y de celebrar culto doméstico. El padre y el hijo mayor fueron sentenciados a morir en las llamas. ¡Oh, Dios!, dijo el joven junto al poste, acepta el sacrificio de nuestra vida, en el nombre de tu amado hijo. Mientes, contestó furiosamente un fraile que estaba ayudando a encender el fuego. Dios no es vuestro padre, sois hijos del diablo. Las llamas subieron, y el joven, dirigiéndose a su padre, dijo: mira, padre, el cielo está abierto, y veo millares de ángeles que se regocijan sobre nosotros. Estemos contentos, porque estamos muriendo por la verdad. Mientes, mientes, volvió a exclamar el fraile. Yo veo el infierno abierto y millares de diablos esperando vuestras almas para lanzarlas al fuego eterno. Estas amenazas no podían hacer disminuir el gozo y la paz de los 2 mártires, y padre e hijo, animándose, partieron hacia la vida mejor. En abril de 1554 un maestro de escuela llamado Galein de Mulere, que vivía en el pueblo de Oudenarde, fue arrestado. El verse en las garras de los inquisidores, su pena era el pensar en su esposa y 5 hijos que quedaban en la miseria. Procuró primeramente evitar la condenación, dando a sus acusadores respuestas evasivas, pero como no les satisfacían, le exigían respuesta más clara y terminante. Rogó entonces a Dios que le diese palabras y valor para dar un fiel testimonio de la verdad. Sintió que su oración había sido contestada y entonces dijo resueltamente:
Preguntadme ahora lo que queráis, y os daré amplia y satisfactoria respuesta. Confesó entonces con mucha resolución su confianza en Cristo y su aversión a las doctrinas del catolicismo romano. No pudiendo responder a los argumentos bíblicos y razones cristianas que empleaba, procuraron doblegarle poniéndole de manifiesto el abandono en que quedaría su familia, si él tenía que sufrir una condena infamante. Le decían que dejarlos en esa condición era falta de amor a los suyos, a lo que contestó: vosotros sabéis muy bien que los amo de todo corazón, y os digo en verdad que si todo el mundo se volviera oro y me fuese dado, lo rechazaría con tal de vivir con ellos aunque fuese a pan y agua. Abandona, entonces, le respondieron, tus opiniones heréticas, y podrás vivir con tu esposa e hijos como antes. Nunca, respondió heroicamente, abandonaré mi fe, pecando así contra Dios y mi conciencia. Fue declarado hereje y entregado para morir en las llamas. Hoy día es Escocia un país eminentemente evangélico, tanto más que el sur de Gran Bretaña, conocido con el nombre de Inglaterra. Todas las ramas del cristianismo evangélico florecen allí con entera libertad, avanzando también, en virtud de la misma libertad religiosa, el catolicismo romano, aunque no tanto como en Inglaterra. La religión dominante es la reformada en cuanto a doctrina, conocida en el mundo religioso como presbiteriana, por ser el gobierno de las iglesias llevado a cabo por juntas de presbíteros o ancianos, que deben serlo por su conocimiento de la doctrina, más que por su edad. El cristianismo evangélico a través de los siglos Samuel,